Estas cercas tenían como finalidad proteger la tierra en explotación de los daños causados por los animales salvajes, pero ante todo eran el símbolo de la apropiación del suelo por los habitantes de la aldea. Tras este límite existía un nuevo círculo, más amplio, sometido a la explotación colectiva de la comunidad campesina. En él pastaban los rebaños desde primavera hasta otoño, se practicaba la caza, la recogida de frutas silvestres, se recogía la madera para las casas, las empalizadas, los útiles y el fuego. El bosque estaba en estas zonas fuertemente degradado por todas estas prácticas, pero más lejos se mantenía intacto y a veces en muy amplias extensiones. El paisaje de Inglaterra difería poco del entrevisto en Germania. Indudablemente, en ciertas partes de Inglaterra, especialmente en el sudeste, los claros eran más numerosos. Y, sobre todo, las aldeas estaban muy poco alejadas una de otras y en ocasiones sus campos cultivados se juntaban. Se disponía, pues, de espacios continuos de campos abiertos. Alrededor de las parcelas sembradas se elevaban setos temporales que eran derivados después de la recolección para levantarlos nuevamente con la aparición de los cereales. Ciertos textos, especialmente las estipulaciones de las leyes del Reine, que datan del siglo VII, revelan la existencia, junto a las parcelas de labor que poseía cada familia, de praderas de propiedad colectiva y de amplias superficies boscosas clareadas por islotes de cultivo intermitente y por grandes áreas de pastos, los uealdes, comunes a varias aldeas. Mientras que, según los documentos del siglo X, el conjunto del espacio inculto aparecía claramente delimitado y repartido entre las diferentes aldeas. Las primeras actas escritas, que son anteriores en 3 siglos, muestran que en aquel momento las comunidades campesinas instaladas a lo largo de los cursos de agua aún no se habían repartido las zonas abandonadas a la vegetación salvaje. Los escasos indicios de que disponemos para conocer la alimentación humana en esta parte bárbara de Europa muestran que en ella se consumía igualmente el cereal. En tiempos del Reine los súbditos obligados a habituallar la casa real entregaban panes y cerveza, y los arqueólogos que han medido la superficie de los establos descubiertos en las zonas de hábitat antiguo en las orillas alemanas del Mar del Norte creen que los productos de la ganadería no podían asegurar más de la mitad de la subsistencia de los habitantes. Pero la importancia del trigo era mucho menor que en las comarcas romanizadas. Los campesinos ingleses proporcionaban a su soberano, y en cantidades apreciables, queso y mantequilla, carne, pescado y miel. Basándose en los descubrimientos arqueológicos, W. Abel ha calculado que los campos cultivados cerca de las aldeas de Alemania Central eran demasiado poco extensos para procurar más de 1/3 de las calorías necesarias a quienes los cultivaban. Debían, pues, extraer la mayor parte de sus alimentos de la horticultura, de la recogida de frutos, de la pesca, de la caza y de la ganadería. El paisaje cuyas huellas se descubren en la Europa bárbara responde indudablemente a un sistema de producción más pastoril que agrícola. Sabemos que la ganadería estaba mezclada y que la proporción de las diferentes especies animales variaba de acuerdo con las aptitudes naturales. Los bueyes y las vacas eran más numerosos en las zonas donde predominaba la hierba en la vegetación natural. En el territorio de una pequeña aldea de Germania a orillas del Mar del Norte, que estuvo ocupada entre los siglos VI y X, los esqueletos de animales se distribuyen de la siguiente manera. Ganado bovino, 65%. Ovino, 25%. Porcino, 10%. No obstante, de una manera general, y puesto que en casi todas partes el bosque de encinas y de hayas constituía el elemento principal del paisaje, la cría del cerdo era el gran suministrador de los alimentos cárnicos. En el título segundo de la ley sálica 16 artículos tratan de los robos de cerdos, y precisan minuciosamente, según la edad y el sexo del animal, la tarifa de indemnización. Los bosques ingleses se hallan cubiertos de dens, es decir, de instalaciones dedicadas a la ceba de los cerdos.
la asociación íntima de la ganadería y de la agricultura, la compenetración del campo de labor y del espacio pastoril, boscoso y herbáceo, es sin duda el rasgo que más claramente diferencia el sistema agrario bárbaro del sistema romano, en el que la Ger y el Saltus aparecen disociados. Sin embargo, la distinción entre los dos sistemas se hallaba durante la Alta Edad Media en proceso de progresiva atenuación. Porque, por una parte, en su conjunto, el mundo romano volvía a la barbarie. Porque, por otro lado, el mundo bárbaro se civilizaba. Porque tal vez la penetración del cristianismo destruía lentamente los tabúes paganos que se oponían a la roturación de los bosques. Porque seguramente los hombres salvajes se acostumbraban poco a poco a comer pan y a beber vino. En el corazón de los bosques alemanes el estudio del polen de las turberas demuestra en los siglos VI y VII, pese a los brotes de peste y a todas las mortalidades, el avance lento pero continuo de los cereales a expensas de los árboles y del matorral. Tácito se había extrañado de que los germanos de su tiempo no exigían a la tierra más que cosechas y no plantaban viñas. Ahora bien, estas reciben ya una protección especial en el Código Penal de la ley sálica, y cuando, en el siglo VII, algunos grandes propietarios germánicos se deshacen de su dominio a cambio de una renta vitalicia en alimentos, exigen del beneficiario fuertes entregas de vino. De la fusión de estos dos sistemas de producción nació finalmente el que caracteriza al occidente medieval, y la fusión fue sin duda más precoz y más rápidamente fecunda en las regiones en las que se daba un contacto más estrecho entre ambas civilizaciones. En el corazón de la Galia Franca, es decir, en la cuenca parisina. En ella subsistían amplios espacios forestales. Los grandes dominios cuya estructura descubren en los siglos VI y VII los testamentos de los obispos de Le Mans estaban en gran parte cubiertos por bosques cereales. Pero los espacios ocupados por la vegetación natural y destinados a ser explotados al modo germánico estaban próximos a llanuras con zonas roturadas desde antiguo y en las que se habían implantado las prácticas agrícolas de Roma. Los primeros documentos verdaderamente explícitos que revelan los procedimientos aplicados a la explotación rural, las guías de administración y los inventarios de dominios redactados por orden de los soberanos carolingios de fines del siglo VIII y comienzos del IX se refieren precisamente a regiones de confluencia de ambos sistemas. En este punto de equilibrio entre la inmadurez del mundo campesino primitivo y la degradación de los campos del sur, en tierras relativamente favorecidas por las influencias climáticas y por la calidad de los suelos, los documentos nos muestran empresas de producción dirigidas por los agentes del rey y por los delegados de los grandes monasterios, es decir, explotaciones piloto, sin duda las más cuidadosamente atendidas. Podemos servirnos de las enseñanzas de estos textos para intentar apreciar lo que era entonces, en el mejor de los casos, la productividad del trabajo rural. Entre estos documentos, aquellos muy escasos que no describen propiedades monásticas, es decir, dominios en los que el régimen alimenticio ritualizado de la comunidad religiosa obligaba a producir ante todo cereales panificables y vino, muestran el papel considerable que desempeñaba en la producción y la explotación del Saltus. Los artículos del capitular de Villais, que se refiere a los dominios del rey, invitan a quienes los dirigen a ocuparse más de los animales y de la defensa de los bosques contra la depredación de los roturadores furtivos que de los campos cultivados. Cuando los pesquisidores que visitaron a fines del siglo VIII el dominio real de Anapes quisieron evaluar las reservas alimenticias conservadas en los silleros y en los graneros, hallaron relativamente poco grano, pero gran cantidad de quesos y de cuartos de cerdo ahumado. Sin embargo, el inventario que realizaron muestra también que los molinos y cervecerías, talleres de transformación de cereales construidos por el dueño para sus propias necesidades, pero que, mediante el cobre de una parte proporcional a la transformada, ponía a disposición de los agricultores de la vecindad, proporcionaban regularmente grandes cantidades de trigo.
lo que prueba que, incluso en esta región muy pastoril y aún al nivel de la pequeña explotación campesina, los campos de cultivo figuraban en el centro del sistema de producción. Para que las tierras arables fuesen capaces de cumplir su función alimenticia era necesario mantener su fertilidad dejándolas en reposo periódicamente, abonándolas y labrándolas. De la eficacia conjunta de estas tres prácticas dependía el rendimiento del cultivo cerealista. Pero esta eficacia estaba ligada estrechamente a la calidad del ganado. En efecto, las labores podían ser tanto más frecuentes, y eran tanto más útiles, cuanto más numerosos y fuertes eran los animales uncidos a los instrumentos aratorios. Cuanto más importante era el rebaño que pastaba en los barbechos, más reconstituyente era el abono natural. Por último, la cantidad de estiércol que podía extenderse por los campos dependía del número de bueyes y de ovejas estabulados durante el invierno. La interdependencia de las actividades pastoriles y agrícolas es en Europa la base del sistema de cultivo tradicional. Los documentos del siglo VIII no contienen apenas informaciones sobre el ganado, y lo poco que dicen nos induce a pensar que los establos de los grandes dominios estaban mal atendidos. Sin duda los animales criados en las explotaciones campesinas dependientes contribuían a revigorizar las tierras del señor. Este ganado pastaba en sus barbechos, era utilizado para el trabajo de sus campos. Pese a todo, la impresión dominante es de clara insuficiencia de la cabaña. Es explicable. En esta civilización primitiva los alimentos eran raros. Los hombres veían en los animales domésticos competidores que les disputaban los víveres. No comprendían que la escasez y la debilidad del ganado eran de hecho culpables de las deficiencias de la producción agrícola, es decir, de la penuria de las subsistencias. No se decidían a conceder mayor importancia a la cría de ganado de tiro. Y en consecuencia, la tierra estaba mal trabajada. Esto puede verse en los inventarios de los grandes dominios carolingios y en lo que dicen referente a las cernas efectuadas en los campos señoriales. En el otoño, la siembra del trigo, del centeno o de la escanda era preparada por dos labores sucesivas. Una tercera vuelta a la tierra precedía en primavera la siembra de la avena. Era demasiado poco para preparar convenientemente el suelo, dado el carácter rudimentario del arado y la escasa potencia de los bueyes. Equipos de trabajadores manuales debían completar la acción de los arados con un verdadero trabajo de jardinería. Una vez al año los campesinos que dependían de la abadía de Werden iban, antes del paso de los labradores, a cavar con azada una parte del campo señorial. La importancia considerable de las prestaciones manuales entre las obligaciones impuestas a los colonos de los grandes dominios puede ser considerada como un paliativo de la insuficiente eficacia del laboreo. Pero también los hombres eran escasos. La falta de mano de obra, la precariedad del equipo técnico, hacían imposible reconstituir mediante el trabajo, en la medida en que hubiera sido necesaria, la fecundidad del suelo. Esto obligaba a no pedirle demasiado, a dejarle grandes descansos y a no poner en cultivo cada año más que una parte limitada del espacio arable. Las observaciones de los pesquisidores encargados de trazar el estado de las explotaciones agrícolas apenas dicen nada sobre los ritmos de rotación de los cultivos. Es seguro que en el siglo IX, en los grandes dominios de la cuenca parisina, se sembraban cereales de primavera, y accesoriamente leguminosas, en los campos que el año anterior habían producido cereales de invierno. Las tierras de la abadía de Saint-Amand se hallaban, consecuentemente, divididas en tres partes iguales. Cada año solo un tercio del área cultivada era dejada en barbecho y reservada, según parece, al apacentamiento del ganado. Una rotación trienal semejante se aplicaba, según todas las apariencias, en los señoríos monásticos de los alrededores de París.
Sin embargo, y sin duda porque los rebaños que pastaban en los campos dejados en erial, entre las barreras temporales que les prohibían el acceso a las parcelas sembradas, eran excesivamente poco numerosos para que el barbecho fuera verdaderamente fecundo, es de suponer que, de ordinario, la cosecha de cereales de primavera era muy inferior a la de cereales de invierno, y que a menudo los campos permanecían incultos durante varios años consecutivos. Las tierras de la abadía flamenca de Saint-Pierre-au-Mont no daban cosecha más que un año de cada 3. Las insuficiencias de los útiles de trabajo y de la ganadería obligaban por consiguiente a extender desmesuradamente el espacio agrícola. Por último, la aportación de abono animal parece haber sido extremadamente reducida. Los monjes de la abadía de Staffelsee, en Baviera, obligaban a sus colonos a cubrir regularmente de estiércol los campos señoriales, pero en proporciones irrisorias. Solo el 0,50% de la tierra señorial se beneficiaba de esta proporción. Los demás inventarios, aun cuando enumeran minuciosamente las obligaciones de los campesinos, ni siquiera aluden a este servicio. Es lícito, por tanto, pensar que el abono no desempeñaba ningún papel en las prácticas agrícolas de la época. El escaso estiércol recogido en establos débilmente provistos estaba reservado al exigente suelo de los huertos y de las plantaciones de viñas. En algunas regiones se recurría al abono vegetal. La arqueología revela la existencia, en los Países Bajos y en Westfalia, de antiguos campos cuyo suelo fue completamente transformado y mejorado por la introducción, durante siglos y desde los comienzos de la Alta Edad Media, de capas de brezo y de placas de humus traídas de los bosques próximos. Pero nada prueba que tales procedimientos de regeneración edafológica hayan sido ampliamente aplicados. Laboreo ineficaz, falta de abonos. Pese a los prolongados barbechos, las prácticas utilizadas para estimular la fertilidad de la tierra arable parecen de corto alcance. Incluso en el siglo IX, cuando el progreso agrícola tenía algún tiempo de existencia, e incluso en provincias como la isla de Francia, a la que se puede considerar más desarrollada que otras, el rendimiento del trabajo agrícola parece, por las razones apuntadas, haberse mantenido en un nivel muy bajo. Realmente es difícil apreciar este nivel. Solo un documento nos proporciona sobre ese punto datos numéricos, cuya interpretación es, además, muy delicada. Se trata del inventario del dominio real de Anápes. En él se calculan, por un lado, las cantidades de grano conservadas en los graneros en el momento de la encuesta, es decir, durante el invierno, entre las siembras de otoño y las de primavera, y por otra parte, se hace una estimación de las cantidades sembradas. La comparación entre las dos series de cifras conservadas muestra que, en la explotación central, había sido necesario dedicar a simiente el 54% de la cosecha procedente de la escanda, el 60% de la de trigo, el 62% de la de cebada y la totalidad de la de centeno. Dicho de otro modo, los rendimientos de estos 4 cereales habían sido respectivamente, el año en cuestión, de 1,8 por 1, 1,7, 1,6 y 1 por 1, es decir, nulo. Estas tasas son tan bajas que muchos historiadores se han negado a admitir que sean reales. Sin embargo, hay que hacer notar que el año en el que se realizó el inventario la cosecha había sido mala, por lo menos peor que la del año precedente, de la que se conservaban importantes cantidades de cebada y de escanda. Por otra parte, la productividad había sido ligeramente más elevada en las explotaciones dependientes de la corte central, en las que el rendimiento de la cebada llega a alcanzar el 2,2 por 1. En cualquier caso, es evidente que rendimientos de este nivel, es decir, situados entre el 1,6 y el 2,2 por 1, distan mucho de ser excepcionales en la agricultura antigua. Tasas semejantes se conocen para el siglo XIV en Polonia e incluso en algunas tierras de Normandía que no eran especialmente malas.
Por último, otros indicios dispersos en las fuentes escritas de la época carolingia nos inducen a pensar que los grandes terratenientes no esperaban de su dominio una productividad más elevada. El monasterio lombardo de Santa Giulia de Brescia, que consumía cada año unas 9.000 medidas de trigo, hacía sembrar 6.000 para cubrir sus necesidades, es decir, que el rendimiento normal se calculaba en 1,5 por 1. En uno de los dominios de la abadía parisina de Saint-Germain-des-Prés, donde habían sido sembradas 400 medidas de cereal en los campos señoriales, las cernas de trilla estaban calculadas para una cosecha de 650 medidas. El rendimiento previsto se situaba en este caso alrededor del 1,6 por 1. Retengamos por consiguiente la imagen, insegura pero probablemente justa, de un cultivo cerealista muy difundido, pero extraordinariamente extensivo, muy exigente en mano de obra y pese a todo muy poco productivo. Obligados a reservar para la futura simiente una parte de la cosecha, cuando menos igual a la que necesitaban para alimentarse, y esta parte se la disputaban durante todo el año los roedores y en parte se pudría, bajo la amenaza de ver este débil sobrante reducirse sensiblemente cuando el tiempo de otoño o el de primavera habían sido demasiado húmedos, los hombres de Europa vivían con la obsesión del hambre. Pese al constante recurso a la explotación depredativa de la naturaleza salvaje, pese a la ayuda considerable de los productos ganaderos y hortícolas, la productividad irrisoria del trabajo agrícola explica la presencia permanente de la escasez, más opresiva tal vez en las provincias en que los hombres habían adoptado el hábito de alimentarse fundamentalmente de pan. Gregorio de Tours describe, en la parte más civilizada de la Galia, gentes que se empeñaban en hacer pan con cualquier producto, con semillas de uva, con flores de nogal e incluso con raíces de lecho, y cuyo vientre se hinchaba desmesuradamente porque se habían visto obligados a comer la hierba de los campos. El bajo nivel de los rendimientos cerealísticos explica la poca vitalidad de una población ya muy escasa. Los más claros testimonios sobre las deficiencias biológicas de la población provienen de las sepulturas. Hasta la actualidad, las observaciones más ricas y más ilustrativas sobre este aspecto proceden del estudio de los cementerios húngaros de los siglos X y XI-III. Pero no es demasiado expuesto suponer que las condiciones de existencia no eran mejores en los siglos VII y VIII en la mayor parte de las regiones situadas más al occidente de Europa. Lo más chocante de estas observaciones es la gravedad de la mortalidad infantil. Representa cerca del 40% del conjunto. De cada 5 difuntos uno ha muerto en edad inferior a 1 año, 2 antes de los 14. Entre los adultos la muerte golpeaba sobre todo a madres muy jóvenes, de manera que la tasa de fertilidad se sitúa en 0,22 para las mujeres fallecidas antes de los 20 años, en 1 para las mujeres muertas entre 20 y 30, y en 2,8 para las que sobrevivieron hasta el final del periodo de procreación. Se aprecia cuán reducido era el margen de crecimiento demográfico en estas sociedades. No obstante lo afirmado, en los cementerios húngaros se encuentran tumbas en las que la proporción de esqueletos infantiles es menor. Son los cementerios de los más ricos. En el siglo VII, ciertamente existían todavía en las zonas más salvajes de Europa, en el este, en el norte, en el oeste lejanos algunos pueblos de cazadores o de pescadores que ignoraban toda diferenciación económica entre los grupos de parentesco. Pero se puede pensar que no eran sino zonas residuales en proceso de rápida absorción. En todas partes, y este es el más profundo resorte del crecimiento, una clase de señores explotaba a los campesinos, los obligaba, por su sola presencia, a reducir el amplio tiempo de ocio propio de las economías primitivas, a luchar con más encarnizamiento contra la naturaleza, a producir, dentro de su profunda indigencia, algunos excedentes destinados a la casa de los señores. 2. Las estructuras sociales ni la sociedad romana ni las sociedades germánicas eran igualitarias. Una y otras aceptaban la preeminencia de una nobleza.
La clase senatorial en el imperio, la integrada, en los pueblos bárbaros, por los parientes y compañeros de los jefes de guerra cuyos linajes, al menos en algunas tribus, aparecían dotados, por la calidad de su sangre, de privilegios jurídicos y mágicos. Unas y otras practicaban la esclavitud, y la guerra permanente servía para mantener la fuerza de trabajo de una clase servil regenerada cada año mediante las razzías dirigidas contra el territorio de los pueblos vecinos. Las migraciones habían consolidado estas desigualdades al ruralizar a la aristocracia romana y mezclarla con la nobleza bárbara, con lo que se extendía el campo de las agresiones militares y, en consecuencia, se revitalizaba la esclavitud. Esta adquiría una nueva vitalidad en todas las zonas de contacto entre las diversas etnias y en las márgenes tumultuosas del mundo cristiano. En el seno de este cuerpo social se distinguían tres posiciones económicas claramente diferenciadas. La de los esclavos, totalmente cosificados. La de los campesinos libres y, finalmente, la de los grandes, dueños del trabajo de los demás y de sus frutos. Todo el movimiento de la economía, la producción, el consumo, la movilidad de las riquezas, estaba condicionado por esta configuración. Los esclavos en la Europa de los siglos VII y VIII, todos los textos que subsisten revelan la presencia de numerosos hombres y mujeres a los que el vocabulario latino denomina servas y ancilla, que son conocidos con el sustantivo neutro de mancipium, que expresa más claramente su situación de objetos. En efecto, son propiedad de un dueño desde que nacen hasta que mueren, y los hijos concebidos por la mujer esclava son obligados a vivir en la misma sumisión que ésta hacia el propietario de su madre. No tienen nada propio. Son instrumentos, útiles dotados de vida a los que el dueño usa según sus deseos, mantiene si le parece conveniente, de los que es responsable ante los tribunales, a los que castiga como quiere, a los que vende, compra o regala. Útiles de valor cuando se hallan en buen estado, pero que parecen tener, en algunas regiones al menos, un precio relativamente bajo. En Milán, en el año 775, se podía adquirir un muchacho franco por 12 sueldos. Un buen caballo costaba 15. También en las comarcas próximas a zonas agitadas por la guerra era corriente que los simples campesinos poseyesen estos útiles para todo. En el siglo IX, el administrador de un dominio perteneciente a la abadía flamenca de Saint-Bertin, que cultivaba en propiedad 25 hectáreas de labor, mantenía una docena de esclavos, y los pequeños campesinos dependientes del señorío del monasterio austrasiano de Crum hacían cumplir por sus propios mancipia los servicios de siega de leno y de recolección a que estaban obligados. No había casa aristocrática, laica o religiosa, que no dispusiera de un equipo doméstico de condición servil. Algunas reunían 10 personas, como la villa que un obispo de Le Mans legó a su iglesia en el año 572. Un matrimonio con un hijo pequeño, 4 servidores, 2 sirvientas, un muchacho encargado de guardar en el bosque un rebaño de caballos. 3 siglos más tarde, en Franconia, un pequeño dominio laico figura equipado de un modo similar. Un esclavo, su mujer, sus hijos, su hermano soltero, otro esclavo con sus hermanas, un muchacho, una niña, y los nombres de estas personas nos hacen pensar que descendían de cautivos vendidos al menos 3 generaciones antes, durante las guerras de los francos contra sajones y eslavos. A través de este ejemplo se ve que la población servil se reconstruía al mismo tiempo por la procreación natural, por la guerra y por el comercio. Las leyes preveían también que un hombre libre, obligado por la necesidad, decidiese enajenar su persona o que, en castigo de algún delito, fuera reducido a servidumbre. El cristianismo no condenaba la esclavitud. No la atacó. Simplemente prohibía, y esta prohibición no fue más respetada que muchas otras, que se redujese a servidumbre a los bautizados. Además proponía como una obra piadosa la liberación de los esclavos, lo que hicieron, entre otros, numerosos obispos merovingios. El resultado más visible de la impregnación cristiana fue el reconocimiento a los no libres de derechos familiares.
En Italia, la idea de que los esclavos podían contraer matrimonio legítimamente adquirió fuerza durante el siglo VII. Se pasó de la prohibición a la tolerancia, y después a la reglamentación de la unión entre un esclavo y una mujer libre. Estos matrimonios mixtos representativos de la ruptura progresiva de una segregación y la práctica de la manumisión hicieron aparecer categorías jurídicas intermedias entre la libertad completa y su ausencia total. El derecho de la época se preocupaba de fijar con precisión el valor, la importancia, de las personas para que las indemnizaciones previstas en caso de agresión fueran claramente establecidas. Detalla, pues, con minuciosidad los diferentes estratos de la jerarquía jurídica. Por ejemplo, el edicto del rey lombardo Rotario, promulgado el año 643, sitúa entre el libre y el esclavo al liberto y al semilibre. Pero estas personas, pese a no hallarse tan estrictamente atados por los lazos de la servidumbre, seguían en estrecha dependencia de un señor que pretendía disponer de sus fuerzas y de sus bienes. La existencia en el interior del cuerpo social de un número considerable de individuos obligados al servicio, es decir, a la prestación gratuita de un trabajo definido, y cuya descendencia y propiedades estaban a disposición de otro, es uno de los rasgos fundamentales de las estructuras económicas de esta época. Incluso si lentos movimientos en profundidad preparan ya, pero a muy largo plazo, la integración de la población servil en el campesinado libre y tienden, por consiguiente, a modificar radicalmente la significación económica de la esclavitud. Los campesinos libres, las reglas jurídicas, los títulos que atribuían a los individuos, mantenían la existencia de una frontera entre la servidumbre y la libertad. Por ella no se entendía la independencia personal, sino el hecho de pertenecer al pueblo, es decir, de depender de las instituciones públicas. Esta distinción era más clara en los lugares más primitivos. Las sociedades de Germania se basaban en un cuerpo de hombres libres. El derecho de llevar armas, de seguir al jefe de guerra en las expediciones emprendidas cada primavera y, por tanto, de participar en los eventuales beneficios de estas agresiones, eran la expresión esencial de la libertad, que implicaba además la obligación de reunirse periódicamente para decidir el derecho, para hacer justicia. Finalmente, la libertad autorizaba explotar colectivamente las partes incultas del territorio, a decidir sobre la aceptación de nuevos miembros en la comunidad de vecinos o negarles la entrada. En las provincias romanizadas la libertad campesina era menos consistente y no excluía la sumisión a formas estrictas de explotación económica. No alcanzaba toda su fuerza si no estaba unida a la propiedad del suelo. Pero una gran parte de los campesinos, si no la mayoría, eran colonos que cultivaban tierras ajenas. Considerados libres, de hecho eran prisioneros de una red de servicios que limitaban extraordinariamente su independencia. Para los rústicos, las obligaciones militares se habían transformado en el deber de contribuir al aprovisionamiento de los ejércitos de profesionales. El límite entre la libertad y las formas atenuadas de servidumbre era, por tanto, muy borroso y estas condiciones preparaban su progresiva desaparición. Sin embargo, la degradación de la libertad no era total. Subsistían, especialmente en Galia, campesinos verdaderamente libres, los que poblaban los vici, los que poseían derecho de disfrute de las tierras comunes que los textos borgoñones llaman todavía en los siglos X y XI la terra francorum. Las fuentes históricas no son muy prolijas sobre este grupo fundamental de la sociedad rural. Casi todos los documentos se refieren al señorío y hablan tanto menos de los hombres cuanto más independientes son. Y sin embargo la célula base de la producción agrícola se sitúa en este nivel, el del equipo de trabajadores unido por lazos de sangre y dedicado a poner en valor la tierra heredada de los antepasados. Es difícil discernir las estructuras de la familia campesina. Las indicaciones más explícitas proceden una vez más de la época carolingia.
En la descripción de los grandes dominios se enumeran a menudo y de forma cuidadosa todas las personas establecidas en cada una de las pequeñas explotaciones sometidas a la autoridad del Señor. La imagen que sugieren estas descripciones es la de un grupo de parentesco reducido al padre, la madre y los hijos. Los hermanos y hermanas no casados forman a veces parte del grupo, pero no parece que se integren en él parientes más lejanos, y los hijos, cuando se casan, constituyen la mayor parte de las veces un nuevo hogar. No es seguro que la estructura de la familia haya sido la misma en las explotaciones campesinas no incluidas en el marco del señorío. Se perciben algunas, que acaban de ser integradas en el patrimonio de un monasterio y que, en virtud de este hecho, son descritas en los inventarios. En estas células agrícolas viven a veces reunidas varias parejas y sus hijos, es decir, cerca de una veintena de personas. Además, es sabido que los matrimonios campesinos disponían en ocasiones de siervos domésticos que incrementaban el número de personas de la familia. De cualquier forma, no parece posible imaginar la existencia en esta época de grupos numerosos de aspecto patriarcal. Por sus dimensiones, los hogares campesinos diferían sin duda muy poco de los que pueden verse todavía hoy en los campos de Europa donde se conservan estructuras rurales tradicionales. Un capitular de Carlomagno fechado en el año 789 nos permite entrever cómo se repartían los trabajos dentro del grupo familiar. Las mujeres estaban encargadas del trabajo textil. Cortar, coser, lavar los vestidos, cardar la lana, preparar el lino, esquilar las ovejas. A los hombres les incumbía, además de atender a las supervivencias del servicio de armas y de justicia, el trabajo de los campos, de las viñas y de los prados, la caza, el acarreo, la roturación, la talla de piedras, la construcción de casas y empalizadas. Si nuestras fuentes de información no son demasiado explícitas al referirse a la familia en sí, al menos nos permiten ver de un modo más claro la forma en que la comunidad familiar se hallaba enraizada en la tierra, el conjunto de derechos territoriales a los que dedicaban sus fuerzas y de los que obtenían sus medios de subsistencia. Pero, en todos los casos, la tierra es vista a través de los ojos de los dueños, de los jefes, que la consideraban desde el exterior como la base de su poder de explotar, base concreta, sólida, mucho más estable que los hombres, quienes parecen estar siempre en movimiento por el azar de las alianzas matrimoniales, de las migraciones, de las fugas. La sociedad ha sido claramente consciente del lazo orgánico que hacía una sola realidad de la familia, del lugar fijo de residencia en el que sus miembros se reunían alrededor del hogar y reunían sus reservas alimenticias, de los apendicia, de las dependencias naturales de este refugio, es decir, de los diversos elementos diseminados por la tierra circundante que proporcionaban al grupo lo necesario para alimentarse. Este asidero fundamental, este punto clave de inserción de la población agrícola en el suelo que la alimenta recibe en Inglaterra el nombre de la palabra que Beda el Venerable traduce al latín. Terra unius familiare, la tierra de una familia, y en Germania se conoce con la denominación de uva. En los textos latinos redactados en el centro de la cuenca parisina se emplea por primera vez en este sentido, en 639-657, el término mansus, que se extiende poco a poco hacia Borgoña, las regiones del Mosela, Flandes y Anjou, aunque es raro hasta mediados del siglo VIII. El vocablo mansus alude ante todo a la residencia. Designa en primer lugar la parcela cercada, totalmente rodeada de barreras, que delimitan el área inviolable dentro de la cual la familia se encuentra en su casa, con su ganado y sus provisiones. Pero la palabra, igual que hino que uva, llega a designar el conjunto de los bienes situados alrededor de esta parcela habitada, todos los anejos esparcidos por la zona de huertos, de campos permanentes, de pastos y de reales que ya no pertenecen a la familia, pero sobre los que tienen derecho de uso 4. Se llega incluso a atribuir al manso un valor tradicional, a utilizarlo como una medida que define la extensión de tierra necesaria para el mantenimiento de un hogar.
Se habla así de la idea del agua como de la tierra de un arado, por la que entendemos la superficie arable que normalmente podía labrar en un año una yunta, es decir, 120 acres, 120 jornales, 120 días de trabajo aratorio repartidos entre las 3 estaciones del laboreo. La estructura de la explotación de la que se alimenta la familia campesina varía de acuerdo con los modos de ocupación del suelo. Los campos que le son adjudicados se hallan a menudo dispersos, en parcelas que se entremezclan con las dependencias de otros mansos, en las zonas más abiertas donde las aldeas son compactas. Se reúnen en un solo bloque en los pequeños claros roturados en medio del saltus. Pero nunca tienen existencia sino en relación con el recinto habitado, del que procede el trabajo que los fertiliza, hacia el que se dirige todo lo que producen y sobre el que, sean de condición libre o no sus habitantes, la aristocracia se esfuerza por acentuar su dominio. Los señores existen mansos que, por su estructura, son similares a los que ocupan los campesinos, pero mucho más amplios, mejor construidos, poblados por numerosos esclavos y por importantes rebaños, cuyos apéndices se extienden considerablemente. En las regiones que han conservado el uso del vocabulario romano clásico se los conoce como villa y, de hecho, a menudo se hallan situados en el emplazamiento de una antigua villa romana. Pertenecen a los grandes, a los jefes del pueblo y a los establecimientos eclesiásticos. En las estructuras políticas creadas después de las migraciones bárbaras, el poder de mandar, de dirigir el ejército y de administrar la justicia entre la población corresponde al rey. Este debe su poder al nacimiento, a la sangre de la que procede, y su carácter dinástico determina en gran parte la posición económica del linaje real. La herencia favorece la acumulación de riquezas en sus manos, pero como las reglas de distribución sucesorial son las mismas en esta familia que en las restantes, y como la penetración de las costumbres germánicas ha hecho triunfar en todas partes el principio de una división del patrimonio a partes iguales entre los herederos, esta fortuna corre el riesgo, al igual que las demás fortunas laicas, de fragmentarse en cada generación. Pero la fortuna de los reyes es con mucho la más considerable. Múltiples iniciativas contrarrestan sin cesar los efectos de las divisiones sucesorias. La persona real se halla, por estas dos razones, poder de mando y riqueza, siempre en el centro de una amplia casa. La pervivencia de un vocabulario heredado del Bajo Imperio hace que se designe al conjunto de hombres ligados al soberano por relaciones domésticas con el nombre de Palacio Palatium, y sus dimensiones sobrepasan con mucho a las de las demás familias del reino. En él se reúne, además de los parientes y del cuerpo de servidores, un gran número de jóvenes pertenecientes a la aristocracia que han venido a completar su educación cerca del rey. Y durante varios años son alimentados en palacio. El soberano está rodeado, además, de una serie de amigos, de fieles unidos a él por una fidelidad particular que confiere a estos personajes un valor individual excepcional. Todas las leyes bárbaras valoran el precio de su sangre en más que el de la sangre de los simples libres. Algunos de estos parientes, de estos fieles, son enviados fuera de la corte, distribuidos por el país para extender la autoridad real. La diseminación de una parte de los miembros de la familia, el movimiento inverso que le agrega temporalmente una fuerte proporción de la juventud aristocrática y el juego de las alianzas matrimoniales que trazan alrededor del palacio una tupida red de lazos de parentesco establecen estrechas relaciones entre el cortejo del soberano, que reúne permanentemente a varios centenares de individuos y todos los nobles del reino, a los que el edicto de Rotario llama adelingi. Formada por elementos diversos cuya fusión se hace cada vez más íntima, en la que se mezclan los descendientes de los jefes de tribus sometidas a los restos de la clase senatorial romana, esta nobleza aparece como una emanación de la realeza. Puede afirmarse que de ella obtiene su riqueza.
a través de los regalos que otorga el soberano, por medio del botín del que una porción mayor a la de los demás es para los amigos del rey, gracias a los poderes que éste delega en sus condes, en su eldormen a los que confía el gobierno, en su nombre, de las provincias, por las altas dignidades eclesiásticas que el monarca distribuye. Integrada en el mundo, establecida en una potencia temporal que todos consideran conveniente a los servicios de Dios, la Iglesia cristiana ha ocupado un lugar entre los grandes. Está arraigada, afirmada. En torno a las catedrales, en los monasterios viven también familias extensas que disfrutan colectivamente de una fortuna amplia y estable. Los patrimonios eclesiásticos no cesan de enriquecerse gracias a un fuerte movimiento de donaciones piadosas. A través de estos donativos se constituyó, por ejemplo, en menos de 3/4 de siglo, la enorme fortuna territorial de la abadía de Fontenelle, fundada en Normandía en el año 645. Las limosnas proceden ante todo de los reyes y de los nobles, pero también, en lotes minúsculos, de la gente pobre, según puede verse en las noticias de los Libri Traditionum, de los libros en los que se registraron las adquisiciones de los monasterios de Germania Meridional y que proporcionan el más claro testimonio del mantenimiento tenaz en el siglo VIII de una propiedad campesina. El acrecentamiento constante de la riqueza eclesiástica es un fenómeno económico de primera magnitud sobre el que nos ilustran las fuentes escritas mejor que sobre los demás. La aristocracia influye en la economía general ante todo por medio del poder que tiene sobre la tierra. Este poder es sin duda menos absoluto de lo que parece a través de una documentación que solo menciona a los pobres cuando de alguna forma se hallan bajo el dominio de los ricos. Pero, indudablemente, este poder es inmenso. Los contornos de los grandes patrimonios son muy difíciles de delimitar con anterioridad a los últimos años del siglo VIII, es decir, antes del renacimiento de la escritura en la época carolingia. Es obligado contentarse con leves indicios, dispersos en las leyes, en los muy escasos testamentos que en su totalidad proceden de los obispos, en los documentos que se conservan en algunos establecimientos eclesiásticos y que mencionan las posesiones de los laicos solo cuando se incorporan a la fortuna de la Iglesia. Los límites de estos patrimonios son por otra parte de una gran movilidad. Los de los laicos se disgregan y se reconstituyen sin cesar por el mecanismo de las limosnas, de los favores del rey o de la Iglesia, de los castigos y de las usurpaciones, de los matrimonios y de las divisiones sucesorias, cuyas reglas varían de acuerdo con las costumbres de los diferentes pueblos. Intervienen también para modificar constantemente la posición de las fortunas aristocráticas el progreso mismo de la civilización, la implantación de la Iglesia cristiana en regiones de las que estaba ausente, el lento incremento de la producción en las comarcas más salvajes, que hace poco a poco a las tribus más miserables capaces de soportar el peso de una nobleza. Pero si los contornos del patrimonio son inaprehensibles debido a su fluidez, resulta aún más difícil conocer su estructura interna. Y apenas podemos intuir cómo los grandes obtenían beneficios de sus derechos sobre la tierra. En el siglo VII, la existencia de grandes dominios está atestiguada en todas las provincias que no han caído en una total oscuridad documental. En Galia por las donaciones testamentarias de los obispos merovingios, en Inglaterra por los artículos de las leyes del reine que colocan bajo el control real las relaciones entre señores y colonos, en Germania por las leyes de alamanes y bávaros que regulan las obligaciones de los campesinos sometidos, en la Italia lombarda por la clasificación que establece entre los trabajadores de las grandes explotaciones rurales el edicto del rey Rotario. Los países latinizados utilizan varias palabras para designar a estos grandes conjuntos territoriales: fundus, praerum y más corrientemente villa. Los grandes dominios se extienden a veces por un territorio homogéneo, de una extensión de millares de hectáreas, como la villa de Tresón en Maine, cuyos límites nos proporciona el testamento del obispo Domnole. Generalmente son de dimensiones más reducidas, y los textos latinos emplean diminutivos para designarlos.
Hablan de los Eyun, de Mansionile, de Villaré. Algunos, disgregados por las donaciones o por las divisiones sucesorias, aparecen en forma de fragmentos, de porciones, de partes. Otros están formados por múltiples islotes diseminados entre diferentes tierras o repartidos por las franjas avanzadas del poblamiento. Ninguno se halla totalmente cultivado. La diversidad de su consistencia depende de su propia historia. Los grandes dominios compactos, en poder de los reyes y de las familias de vieja aristocracia, parecen a menudo, en Galia por ejemplo, sucesores de los latifundii de Roma, así como de la disposición del paisaje natural. En las regiones de la actual Bélgica, las villae más amplias se hallan en zonas de suelo propicio, considerablemente roturadas en época romana, mientras que en las tierras menos fértiles las unidades señoriales, reducidas por la dificultad de la explotación y por la débil densidad de la ocupación humana, ocupan espacios mucho más reducidos. Estas grandes concentraciones de tierra son ante todo objeto de una explotación directa. La gestión señorial se basa en el empleo de grupos de esclavos reforzados de vez en cuando la tarea es urgente, por mano de obra auxiliar, como son obreros, por ejemplo, a los que un pasaje de Gregorio de Tours muestra en el trabajo durante la recolección en los campos de un noble de Auvernia. No hay una gran explotación en la que no esté atestiguada la presencia de domésticos de condición servil, y en muchos los esclavos mantenidos en la casa del señor son los únicos trabajadores. Sin embargo, y el caso es más frecuente en las regiones más evolucionadas, se descubren villae cuya tierra no es trabajada solo por los servidores de la casa. Por un lado, se halla dividida en mansos, en explotaciones satélites concedidas a familias campesinas 5. Así, cerca de la villa de Tresón, en la que solo trabajaban esclavos, otro dominio, también provisto de un equipo servil, contaba entre su personal de explotación con 10 campesinos designados con el nombre de coloni. El término procede del vocabulario romano. Designa hombres que no son dueños de la tierra que cultivan, pero que jurídicamente, ante los tribunales públicos, conservan su libertad. De hecho, el uso en los documentos de la época de la expresión colónica para calificar a los mansos englobados en la villa expresa la filiación que relaciona este modo de explotación con el colonato del Bajo Imperio. Sin embargo, estos mansos, como se les comienza a llamar en el siglo VII en la región de París, no están poblados solo por hombres libres. Algunos están ocupados por esclavos a los que el edicto de Rotario llama servi massari, es decir, establecidos en una explotación autónoma. Desde el 581, se halla entre los legados de un obispo de Le Mans una colónica, una explotación de colono que es dada con 2 esclavos. Gualdart con su mujer y con sus hijos, que residen en ella. La aparición y la multiplicación de las explotaciones campesinas en el siglo VII son, pues, igualmente el resultado de una innovación de extraordinario alcance, una manera nueva de utilizar la mano de obra servil. Parece que los grandes propietarios hayan descubierto en esta época que era beneficioso cazar a algunos de sus esclavos, situarlos en un manso, encargarles el cultivo de las tierras colindantes y hacerlos responsables del mantenimiento de su familia. El procedimiento descargaba al dueño, al reducir los gastos de mantenimiento de la domesticidad. Estimulaba el celo en el trabajo del equipo servil y acrecentaba su productividad. Acrecentaba también su renovación, puesto que confiaba a los matrimonios de esclavos el cuidado de criar a sus hijos hasta que estuviesen en edad de trabajar. Esta última ventaja se convirtió, sin duda, poco a poco, en la más evidente. Parece en efecto que el número de esclavos haya disminuido en la mayor parte de los mercados de Europa occidental a lo largo de los tiempos merovingios y carolingios. Esta rarefacción procede tal vez de un rigor progresivo de la moral religiosa hacia la esclavización de los cristianos. Con mayor seguridad es una consecuencia del desarrollo de un tráfico con destino a los países del Mediterráneo meridional y oriental.
La mayor parte de los esclavos obtenidos en la guerra podían ser vendidos fuera de la cristiandad latina, donde los precios no cesaban de subir, hasta el punto de que los propietarios tuvieron interés en organizar su cría. El sistema más seguro era entonces confiarlos a los padres y para ello sacar estos de la promiscuidad doméstica y dejarlos vivir en su propio hogar. En el centro de la villa el equipo de los servidores disminuye por tanto al mismo tiempo que se reduce la extensión de las tierras explotadas directamente y se incrementa el número de tenentes. Entre ellos abundan los esclavos. De este modo se inicia una lenta mutación de la esclavitud que la aproxima poco a poco a la condición de los tenentes libres. Este es uno de los acontecimientos mayores de la historia del trabajo, y fue ciertamente un factor decisivo del desarrollo económico. Esta mutación hizo extenderse desde fines del siglo VI un nuevo tipo de estructura señorial, fundada sobre la yuxtaposición de una reserva y de mansos, y sobre la participación de estos en la puesta en cultivo de aquella. En realidad, estamos mal informados sobre los deberes de los trabajadores dependientes hacia el dueño de su tierra. La costumbre de registrar por escrito estas obligaciones solo se mantuvo en las regiones donde las bases de la cultura antigua se habían deteriorado menos, es decir, en Italia central. Se conservan algunos fragmentos de manuscritos en los que están consignadas las cargas de los mansos. En las provincias más romanizadas es posible también que haya sobrevivido el uso de contratos según los cuales la tierra era concedida por un tiempo determinado a cambio solamente de rentas en especie. Todavía en la Auvernia del siglo IX los colonos, muchos de los cuales son esclavos, solo están obligados a entregar a la villa productos de su cosecha. Están prácticamente exentos de todo servicio en trabajo. Más al norte, en cambio, parece que la concesión de una corte haya implicado para el campesino libre no solo la entrega de grano, ganado o vino, sino también la puesta de sus brazos y de sus animales al servicio del dominio para ciertas tareas determinadas, como reparar los edificios del señor, construir las empalizadas, acarrear las cosechas, llevar los mensajes y a veces cultivar una parte de los campos señoriales. En los capítulos Lexifluxvi de las leyes de Ine se habla de un campesino al que se ha concedido, para labrarla, una yard of land. Conserva su libertad, pero debe pagar una renta en especie y hacer una aportación en trabajo cuya importancia viene fijada por un acuerdo con el poseedor del suelo. Si ha recibido desde una casa y simiente, no puede abandonar la tierra sin abandonar también la cosecha. La ley de los bárbaros, que fue escrita en 744-748, precisa de esta forma los deberes del colono de la Iglesia. Hay el agrarium, es decir, el alquiler de la tierra, según la apreciación del administrador. Que éste vigile para que el colono pague de acuerdo con lo que posee. Dará 3 medidas de grano de cada 30 y pagará el derecho de pasto según la costumbre de la tierra. Trabaja, siembra, cerca, recolecta, acarrea y almacena el producto de la sandesingae, es decir, de una parcela designada en la tierra del señor, de dimensión legal. Cerca, guadaña, enifica y transporta una obrada del prado, señorial. Debe reservar 2 medidas de simiente para los cereales de primavera, sembrarlas, cegarlas y llevarlas a los silleros. Que entreguen el segundo manojo de lino, el 10º pote de miel, 4 pollos, 20 huevos. Facilitarán los caballos de posta o bien irán personalmente donde se les ordene. Harán las cernas 6 correspondientes al acarreo con su carro hasta en un radio de 50 leguas, pero no más lejos. Para reparar las casas del señor, el enil, el granero y la empalizada, se les señalarán tareas razonables 7. Además de aproximadamente el diezmo de su producción, el señor exige a los colonos libres que proporcionen a los domésticos del dominio un refuerzo regular, que es considerable. Lo que espera de los esclavos a los que ha situado en sus cortes es más importante aún, y sobre todo está menos claramente definido.
Interroguemos esta vez a la ley de los alamanes, redactada en 717, 719, y cuyo texto es además similar al de la ley de los bárbaros. Los esclavos de la Iglesia pagarán su tributo conforme a la ley. 15 medidas de cerveza, un cerdo que valga un tercio de sueldo, 2 medidas de pan. Obsérvese que las entregas de cerveza o de pan se refieren a cereales que han sido ya elaborados para su consumo en la casa del esclavo, 5 gallinas y 20 huevos. Las mujeres esclavas harán diligentemente los trabajos que se les designen. Los varones harán la cerna de labor, la mitad para ellos y la mitad en la reserva, y si sobra tiempo, que hagan como los esclavos eclesiásticos. 3 días para ellos y 3 días en la reserva 8. Los esclavos colonos, según esta ley, permanecían integrados la mitad del tiempo en la domesticidad de los grandes. Estos poseen muy amplias porciones del espacio alimenticio. La mayor parte de los esclavos les pertenecen. Un gran número de campesinos libres les deben el recinto en el que viven, los campos que cultivan y el derecho de recorrer los bosques y los areales. Esto permite a la aristocracia apropiarse de una gran parte de las fuerzas de esta población famélica y extraer para su uso una porción de los escasos excedentes de las pequeñas explotaciones. A través de los derechos sobre la tierra, los reyes, sus amigos,